Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otra edición de Naranja Market Brief, por supuesto desde Washington DC como todos los miércoles, y con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, me encuentro acá recargado de noticias. Creo que hay muchísimas noticias y muy importantes. ¿Cómo está el clima en Argentina en estos momentos? Acá está lindo, la verdad que se está viendo el verano. Bueno, obviamente falta, pero la verdad que ya el calor empieza a asomar y a ustedes les empieza a asomar el frío. Sí, ya nos está atacando el frío. La verdad que hoy ha estado bastante frío. Ya se sienten los huesos, así que ya te imaginas. Me imagino, y aparte de Washington, que hace bastante frío, es un clima muy frío. Ya acá nosotros, a partir, de todo lo que son de la línea de Ecuador para abajo, ya tenemos el verano en puerta, como poderlo decir, así que bueno, nada. Y ustedes están atravesando empieza la ola de la segunda vuelta. Esperemos. Exactamente, con el frío aumenta la carga viral. Y con eso se está cerrando también muchas regiones, muchos estados, muchos condados aquí en los Estados Unidos y en el norte del mundo, ¿no? Porque en Europa también se está viendo la misma situación. Pero vayamos rápidamente con las noticias más importantes para empezar con el programa. El mundo, primero que nada, se firma el Tratado de Asociación de Países del Sudeste Asiático. Los líderes del Asia firmaron este domingo en Hanoi el mega tratado que incluye a los 10 miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN, además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entre todos los miembros suman casi un tercio de la población mundial y el 29% del Producto Bruto Interno del planeta. Además, en Pfizer, Perdón, ¿sí? No, te iba a decir que es una excelente noticia esa, porque vos imaginate que se juntan los grandes, o sea. Pues tiene una parte positiva, porque por supuesto eso va a apoyar a que se reactive la economía mundial. Eso es, cuando se ve apertura económica, vemos aceleración, porque bajan las dobles tarifas, bajan un montón de gastos que permiten que se haga más eficiente la producción y por supuesto la logística, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a la reactivación de la economía en el mundo, no solamente en el sudeste asiático. Entonces, y además también tenemos en Estados Unidos Pfizer, la vacuna contra el COVID es segura y 95% efectiva, según últimos resultados, luego de que da estos resultados, luego de que otra vacuna también el día de ayer había anunciado que también había llegado a una seguridad o efectividad de 95%, mientras que Pfizer se encontraba en 90%. Entonces, fue un cambio bastante abrupto en un corto tiempo. Están buscando Pfizer de que su vacuna sea aprobada rápidamente para que también pueda ser distribuida en los Estados Unidos y en otras partes del mundo con toda seguridad. Además, en Estados Unidos también las acciones de Tesla saltan tras su incorporación al S&P 500. El S&P y el Dow Jones índices anunció el lunes que Tesla se uniría al S&P 500 a partir de la fecha de cotización del lunes 21 de diciembre. Al ingresar, Tesla ya es una de las 10 empresas más valiosas del S&P 500 y los precios de cierre del lunes. Además, no solo eso, sino además es históricamente la empresa que ingresa al S&P 500 con el valor más alto. Nunca había entrado una empresa de un valor tan alto en la historia al S&P 500. Tesla fue rechazada en septiembre después de que cumpliera con los criterios para ser incluida en el S&P 500, pero inicialmente no fue elegida por el comité del índice del S&P 500. También en Estados Unidos Disney Plus llegó. Bueno, en realidad no es en Estados Unidos, en Latinoamérica. Disney Plus llegó a Latinoamérica este martes 17 de noviembre. La nueva plataforma de streaming contará con producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, entre otros. En Argentina tuvo una promoción de suscripción anual de aproximadamente unos $20 anuales, ¿verdad? Leonel, coméntanos sobre eso. La verdad que sí, $20 anuales, o sea, son 3.250 pesos aproximadamente anual. Ya está suscrito, me imagino. Sí, obvio, claro que sí. Claro. La verdad que está bueno. Está bueno porque creo que hoy en día es la forma. Bueno, es como se ve la televisión en todas partes del mundo. Ya prácticamente hay un montón de gente, y me incluyo,
que vemos televisión por streaming. Así que, nada. La televisión no va a desaparecer, se está transformando, que es distinto. Se transforma, exactamente. Exactamente, ahora todos son aplicativos en la televisión también y de esa manera está llegando la información a todos. Ahora en el Perú, como recordamos, el Perú ha estado pasando por una situación muy compleja. Tras protestas, Francisco Sagasti se eligió como nuevo presidente del Perú, tras quedarse 2 veces sin presidente en una semana. El Congreso eligió este lunes al ingeniero Francisco Sagasti, de 76 años, como nuevo presidente interino de transición de Perú. La votación final del Congreso fue de 97 votos a favor, 26 votos en contra y ninguna abstención. Recordemos que Manuel Merino había juramentado el jueves pasado. Y con esto se marca un nuevo momento, una nueva etapa en la que está buscando tranquilizar los mercados, reunir una vez más al país. Y por supuesto se ha visto en los resultados en el tipo de cambio, que ha bajado la diferencia ahora con el dólar, que se había disparado luego de que ingresara Manuel Merino. La bolsa había caído, se recuperó luego que ingresa el nuevo presidente Francisco Sagasti. Hay muy buenos resultados, hay muy buenas respuestas también de los organismos internacionales, tanto financieros como de desarrollo en la región y el mundo, por supuesto. Además, en el Perú también Francisco Sagasti manda un mensaje ante el Congreso y valora el rol ciudadano. Envía, como dije ya, un mensaje de unión y además pidiendo perdón por lo que ha sucedido y por lo que tuvo que atravesar el país en estos días, donde se fallecieron 2 jóvenes en la lucha por la democracia en el país. Y Argentina aplica más impuestos. Ayer dieron media sanción en la Cámara de Diputados. Entre quejas empresariales y festejos callejeros, el Frente de Todos avanzó con el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, cuyo nombre oficial es aporte extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Coméntanos un poco sobre eso, Leonel. Y sí, es como, quieren el oficialismo aquí en Argentina quiere aplicar un impuesto a las grandes riquezas. Aproximadamente serían para personas que tengan más o menos $2.500.000, cuentas en el exterior, paraísos fiscales y residencias en otros países. Hay un sector de la sociedad que dice, está bien, está bueno que los que más tienen que paguen más, pero el problema es que lo que todos querrán, o sea, todo el mundo querría, es que si uno paga, saber dónde va esa plata, que después vuelva en puentes, escuelas, infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, la duda acá está justamente, es pagar ese dinero, o sea, esto más o menos impactará en casi más o menos un millón de argentinos, o menos de 1 millón de argentinos que les alcance este impuesto a las grandes fortunas. A ver, las aguas están bastante divididas y como te digo, muchos dicen esto, que yo lo pago, pero me gustaría ver cómo retorna a la sociedad. Y otros que dicen, no, me parece injusto, no me parece porque yo la plata la hice trabajando, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, a mí me parece que está bueno que el que más tenga pague más, pero que el Estado tiene que dar también su balance, saber dónde va el dinero que la gente paga en los impuestos y que retorna a la sociedad. Así es bastante para... Más o menos es así, a grandes rasgos, lo que sería el impuesto a las riquezas. Igualmente, justamente como vos dijiste, le dieron ayer media sanción en la Cámara de Diputados y ahora falta la Cámara de Senadores, que es lo que hace el Parlamento en sí y es donde, se promulga la ley, obviamente. Sí, se aprovecho rápidamente para agradecer también a nuestros sponsors y partners estratégicos, Cámara de Comercio Hispana de Maryland, Eric Associates y Fides Tech Solutions. Gracias por su contribución, colaboración a este programa. Y tenemos nuestro primer invitado el día de hoy, con quien hablaremos un poco sobre la situación que se está viviendo a nivel regional en las Américas. Tenemos a Enrique Romero,
analista internacional desde Buenos Aires, con quien hablaremos sobre, como dije ya, la situación en Estados Unidos, una mirada a lo que está sucediendo entre Trump y Biden. Bienvenido, Enrique, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Giovanni, Lionel? Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Enrique, y gracias, bueno, obviamente por permitirnos entrevistarte y hablar un poquito de cómo está. Primero, bueno, nos gustaría que te presentes, quién sos, contale un poco a la audiencia. Bueno, primeramente, si me tengo que presentar desde el punto de vista ideológico, soy un antisistemista de la primera hora. Estoy totalmente en contra del sistema. ¿Pero por qué? ¿Porque me gusta? No, porque el sistema, así como está planteado hoy, es anti nosotros. Y esto rige para todo el planeta entero. Si no tomamos conciencia de esto, jamás van a mejorar las cosas, porque démonos cuenta, año tras año tras año, la clase política siempre nos llena de promesas acerca de un futuro necesariamente positivo, y la realidad es que año tras año y país tras país estamos cada vez peor, cada vez más empobrecidos y cada vez más endeudados. Este es el problema del sistema, y el sistema no se llama capitalismo, ese también es un disfraz que se puso el sistema. El sistema se llama financierismo, y este financierismo nos está llevando al colapso. Y estamos hoy, en el año 2020, en un punto tal que es imposible de seguir sosteniéndolo. Y por eso mismo es imperiosamente necesario resetear el sistema, generar un nuevo comienzo. Y casualidad, de esto se trata el encuentro que va a haber en enero en Davos del World Economic Forum. Creo que sí. ¿Y cuál es tu lectura de los resultados que se están dando en los Estados Unidos? Que, por cierto, claro, todavía no hay una certificación, pero una clara diferencia en los resultados entre Biden y el presidente Trump. Bueno, primer punto. A Biden yo lo comparo con Juan Guaidó, porque es un presidente electo autoproclamado. Hasta hoy ningún estado, absolutamente ningún estado, oficialmente se expidió diciendo: en nuestro estado el ganador en la elección fue tal. Ninguno de los 50. Eso es un detalle. La agencia AP, lo que viene haciendo esta tarea desde hace 180 años, así siempre todos los medios lo dicen, da como ganador a Biden. Pero esta no es la realidad, porque en la justicia hay un montón de planteos, un montón, que está presentando todo el equipo de Trump, que puede llegar a dar vuelta a la elección de una manera sorprendente. Y recordemos también que allá por el año 2000, Al Gore fue presidente electo durante 35 días, pero nunca fue presidente de los Estados Unidos. Recordemos eso también. Y los medios en aquel entonces lo trataban de la misma manera que hoy están tratando a Joe Biden. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar si en la justicia se comprueba efectivamente que hubo un fraude electoral en los Estados Unidos, como todo indica que es así? Pero esto es de país bananero directamente. Vos fíjate, en los medios también siempre dicen: Trump acusa un fraude electoral sin presentar ninguna prueba, pero ya todos los medios del mundo redactan así como si un director de orquesta les pasara el libreto. Trump no tiene por qué presentar pruebas ante los medios. Las pruebas se presentan ante la justicia, y es la justicia quien va a decidir. Pero estamos tan acostumbrados en este mundo a que los medios se han transformado en el cuarto poder, como se han autoproclamado, que todo tiene que pasar por los medios. Y no, los medios no son el cuarto poder. Los poderes en un sistema republicano son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes son la representación del pueblo. Empresas privadas que se llaman medios, ¿qué cuarto poder es? ¿Qué interés representan si no es el interés
del propio dueño de ese medio que tiene su propia agenda. Y que si uno empieza a ir hacia arriba en el paquete accionario, siempre son las mismas manos y por lo general son bancos. Entonces... Sí, y ahora, hace ya unos días el director encargado de todo lo que es la seguridad en el proceso electoral dejó en claro que no hubo ningún indicio de fraude realmente, y el presidente Trump lo despidió. Luego también estamos viendo ya desde el día de ayer que también el partido republicano también ya está cambiando el diálogo y ya está aceptando a Biden como ganador y está tratando de pedirle a Trump que acepte ya digamos, esta pérdida, ¿no? Que acepte su derrota. Ese es el pedido que le están haciendo desde los medios a Donald Trump desde ya. Pero esto de que no hay pruebas, lo dicen los medios no tienen acceso a las causas judiciales iniciadas en los diferentes estados. Y yo te digo una cosa. No, me refiero específicamente a las declaraciones del director encargado de la seguridad en el proceso electoral de los Estados Unidos. Sí. Él fue el que hizo el anuncio de que no hay ningún indicio de un fraude electoral, y justamente por esas declaraciones fue que el presidente Trump lo despide hace unos días. ¿Cuál es tu respuesta al respecto? Bueno, esto va a tener que determinarlo la justicia. Las causas judiciales están abiertas. Yo te digo mi opinión. Si en esta contienda participó una empresa con un programa que se llama Dominion, que esa empresa es una subsidiaria de Symantec. Si esta empresa Symantec hizo fraude con las elecciones bolivianas, hizo fraude con su subsidiaria Indira con las elecciones españolas, está muy sospechada, pero sospechadísima, de un gran fraude con las elecciones argentinas. ¿Por qué no va a hacer lo mismo con las elecciones norteamericanas? Se habla de que desde unos servidores en Frankfurt de una empresa subsidiaria, Sintl o algo así, un nombre que no tiene vocales, es imposible de pronunciar, hackearon la elección norteamericana. Si eso se termina comprobando, va a ser escandaloso, pero bueno, va a haber que esperar. Los plazos están muy marcados. Los plazos son 6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre. Ahí se determina todo. El 6 de diciembre los parlamentos de cada estado van a tener que determinar oficialmente: en nuestro estado ganó tal candidato. Si eso no sucede, para el 8 de diciembre van a pasar a lo que se llama elección en contingencia. Vos, Giovanni, que estás allá en Estados Unidos, conocerás mejor cómo funciona este sistema. Yo no lo conozco tanto, es la primera vez que me puse a estudiarlo, pero por lo que entendí, ese sistema de elección en contingencia le da a cada estado un voto, y no ya la cantidad de delegados electorales de acuerdo a la cantidad de habitantes. Eso ya no corre. Es un voto por estado. Y ese voto va a ser del color que es ese estado. Y los estados, hoy en los Estados Unidos, son mayoritariamente republicanos. Entonces, eso también daría el triunfo a Donald Trump. A ver, el propio Steve Bannon, su ex asesor de campaña, dijo: el tiempo juega a favor de Donald Trump. Mientras más tiempo pase, más posibilidades hay. O que se descubra el fraude, o que se pase a este sistema de elección en contingencia, que tendría un triunfo asegurado. Entonces sería cuestión de tiempo, que esperemos a ver cuáles van a ser los resultados y las declaraciones también de estos juicios que se están empezando aquí en la Corte americana. Ahora, quisiera ir a cuál sería tu perspectiva para la economía americana y, por supuesto, las Américas, en caso gane el presidente electo, hasta el momento, o declarado electo, Biden, o si es que por una razón u otra consiguiera la reelección del presidente Trump. ¿Cuál sería tu lectura de lo que podría suceder? Hoy en el mundo están en pugna dos proyectos. El proyecto sobre el cual vienen trabajando desde los años 80
y que nosotros lo hemos conocido como globalización y que hoy ha llegado a su punto cúlmine y que necesitan dar el paso siguiente. Déjame explicarte brevemente en qué consiste este proyecto. Globalización, tal cual nos lo han vendido, no es un fenómeno que se dio naturalmente producto del avance en las tecnologías, en las comunicaciones, en el comercio internacional, en la liberalización de los mercados. No, eso no es globalización. Es la globalización una ideología. Y esa ideología consiste en la privatización del poder a nivel global. El poder tal cual lo conocimos a lo largo de la historia de la humanidad siempre estuvo en manos del Estado, representado o por el monarca, o luego por el emperador, o actualmente por el Estado-nación soberano tal cual lo conocemos. Ahí reside el poder. Lo mejor que hemos conocido hasta hoy es la del Estado-Nación soberano. ¿Por qué? Porque es la comunidad organizada eligiendo a sus representantes para promover el bien común. Eso es el poder hasta hoy. Este poder se lo quiere privatizar, o sea, sacarlo de las instancias públicas y mandarlo a las instancias privadas. Y en los últimos 20 años hemos visto sobrados ejemplos. Ahora vamos a hablar del tema coronavirus y va a ser un muy buen ejemplo de eso. Pero lo que vemos es que las decisiones ya no se toman más en las instancias superiores de un Estado, sino que se toman en instancias supranacionales. Y esas instancias supranacionales no representan necesariamente el interés nacional o el bien común de los habitantes de un país. Representan otros intereses, otra agenda privada. Bien, volviendo al tema Trump. Como te dije, hoy el mundo se debate entre dos proyectos. Ese proyecto o el proyecto que planteó Trump, y que ese proyecto se viene planteando en tantos países, pero desde hace 50 años, si quieres. Acá en la Argentina el primero que lo planteó fue Juan Domingo Perón en el año 45. El eslogan de Trump lo resume todo: Let's make America great again. O sea, empezar a mirar para adentro y olvidarnos de lo que pasa en el resto del mundo. Empezar a trabajar para nosotros mismos con nuestros propios recursos. Y ese proyecto que llevó Trump a las estructuras de poder mundial les vino muy, pero muy mal. ¿Por qué? Porque necesitaban a Estados Unidos cumpliendo un rol, que es el rol de policía del planeta. Y ese rol Donald Trump decidió abandonarlo por dos motivos. Uno, porque le sale carísimo, y segundo, porque es casualmente lo que terminó empobreciendo a los Estados Unidos. Porque mientras los Estados Unidos ejercían de policía planetaria, llevando a todos los países la democracia a través de los portaaviones, a Estados Unidos lo terminó diezmando, porque atrás de eso se iban las empresas estadounidenses a instalarse en esos países y a generar riqueza en otro lado y no en los Estados Unidos, y eso atentó contra el propio interés nacional norteamericano. Donald Trump representa ese otro proyecto, la vuelta a eso, a oponerse al globalismo. Obviamente sus detractores a esto lo llamaron populismo, como todo aquel que se oponga a la globalización inmediatamente lo tildan de populista, de populisticidad. Verá, todo depende en manos de quien caiga, ¿no? Porque si ahora no caer en manos de un Maduro, te la regalo, ¿viste? Ahora, una pregunta, ya que llegas a ese punto, una pregunta muy rápida para ir al punto. Esa perspectiva, esa política que es bastante, digamos, válida, porque esa ha sido su campaña desde el principio, ¿no le ha costado más o no le está costando más a los Estados Unidos ahora que está perdiendo negocios en Europa, está perdiendo tanto en la venta de armas como en muchos otros negocios con Europa, está perdiendo negocios también por supuesto con China, que bueno, que por supuesto hay unos temas ahí también de seguridad nacional que... Mira, vos me estás mencionando un solo sector y no cualquiera.
casualmente el sector que el último presidente que tuvo los Estados Unidos, que no involucró a Estados Unidos en ninguna guerra, hasta Donald Trump, fue Eisenhower. ¿Qué dijo Eisenhower cuando se estaba retirando, traspasándole el mando a John Fitzgerald Kennedy, que no tampoco por nada fue asesinado? No dejemos que el sector militar industrial tome el control del país. Ellos tienen su propia agenda y van a hacer de los Estados Unidos una miseria. Lo dijo Eisenhower. ¿Por qué? Porque el sector militar industrial vive del negocio de la guerra, necesita que haya guerras en el mundo. Si hay paz en el mundo, a ese sector no le sirve, no le sirve. Y casualmente es el sector que brega por este rol de los Estados Unidos como policía del planeta. Y eso es muy malo para el pueblo, para el interés norteamericano, porque le cuesta las vidas de los jóvenes norteamericanos, la amenaza permanente de que surja un enemigo con un poquito más de poder y tire una bomba atómica que haga desaparecer a los Estados Unidos del mapa, o sea, todos los ciudadanos viviendo con temor, y después la merma permanente en el nivel de vida de los norteamericanos. Y eso lo hemos visto a lo largo. A ver, el gobierno de Obama fue desastroso, dejó un tendal de miseria que Trump había logrado revertirlo hasta que apareció esta pandemia, obviamente, ¿no? Pandemia entre comillas, que no está. Ahí, Enrique, vos cuando hablás un poquito del tema de que se cierre Estados Unidos y de que, o sea, sabemos bien que no se puede vivir como yo suelo decir, no podemos vivir con lo nuestro. O sea, Estados Unidos no puede vivir con lo que fabrica solamente Estados Unidos, necesita de otras partes del mundo. ¿Vos no creés que ahí, obviamente, Trump se equivoca y mal? O sea, queriendo traer un ejemplo, sacando Apple de China y queriendo traerlo para América Latina, que sabemos muy bien que los costos de producción de América Latina, no solamente, ni hablar de Argentina, pero de Perú, de Chile o donde se fuese a instalar, sería irrisorio poder hacer eso. O sea, ¿vos no creés que ahí se equivoca un poco? No, mira, Estados Unidos, viviendo con lo suyo, pudo llevar adelante 2 guerras mundiales y de manera muy exitosa. Está bien, pero eran tiempos atrás, ahora... Eran tiempos pre-globalización. Ahora sí, el modelo es, llevemos a producir iPhones al lugar donde nos sea más barato. Y el lugar donde no sé, porque este modelo surgió en los 80, del outsourcing, ¿no? En los años 80. Me acuerdo que habían gurúes del marketing, como Al Rice, por ejemplo, que eran los profetas de este modelo del outsourcing. Si vos vas a llevar tu producción a donde hay mano de obra esclava, obviamente te va a salir más barato. Obviamente. A ver, una justamente que mencionabas sobre los modelos y los efectos, hay algo que quisiera que aclararas, porque justamente mencionas que los mejores momentos de los Estados Unidos fue, por ejemplo, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece como la superpotencia del mundo. Fue justamente la época en que Estados Unidos se dispara el liberalismo, fue lo que lo llevó a convertirse en la superpotencia del mundo, y luego cuando se dispara el conservador, el movimiento conservador en los Estados Unidos, fue cuando comienza la decadencia de la economía americana. Coméntanos un poco sobre eso. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, a ver, no. El liberalismo se dispara con la llegada de Ronald Reagan. No se dispara con la llegada de Milton Friedman a lo Bueno, no, se reconoce que el liberalismo... Ahí se desarrolló la teoría, pero el primer presidente estadounidense que Milton Friedman logró convencer de sus teorías fue Ronald Reagan, con sus Reaganomics, Margaret Thatcher. Pero en realidad fue al revés. Del otro lado del Atlántico, y de este lado del planeta, a Augusto Pinochet, con la imposición a sangre y fuego del modelo. Y este modelo, casualmente, es muy importante que lo hayas mencionado, porque es el origen de todo. El monetarismo de Milton Friedman es lo que llevó al modelo hoy al punto de implosión.
vivir en un estado de crecimiento de la economía permanente en un planeta que es finito, no es infinito, y que este modelo se base en deuda, y acá tiene que ver la génesis del dinero. Vos podés crear dinero de dos maneras, como crédito o como deuda. Se ha elegido el modelo de la deuda, porque cada dólar que se imprime en los Estados Unidos, que se emite de manera escritural o virtual o como quieras, parte de una deuda, de un título de deuda que emite el Tesoro norteamericano y que se lo entrega a la Reserva Federal prometiendo pagar un interés. Eso es lo que se ve en ese famoso cartel que aparece en Times Square en Nueva York, de National Debt, que permanentemente el reloj de la deuda ya es una cifra astronómica. No sé, no lo veo hace muchos años ese cartel, pero ya me imagino que debe tener de ancho metros, metros y metros, y eso es lo que es insostenible, lo saben, y por eso en enero se va a reunir el World Economic Forum para tratar casualmente este tema, bajo el título Great. Muy bien, esperaremos entonces los resultados para también seguir comentando lo que está sucediendo en Davos, y espero que te podamos tener también para conversar un poco más sobre eso. Me va a encantar. Ya se nos acaba, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero hablaremos muy pronto para saber un poco más. Dale. Muchísimo. Muchas gracias, hasta la próxima, Enrique. Muchas gracias, Giovanni, Lionel, nos veremos la próxima. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Enrique Romero, analista internacional desde Argentina, Buenos Aires. Solamente quisiera agregar unos puntos para complementar, para que no queden cosas en el aire, y es que realmente el liberalismo se dispara en los Estados Unidos, especialmente el liberalismo republicano, no el demócrata, estamos hablando del liberalismo republicano, se dispara desde 1930 hasta 1970, que fue la época en la que Estados Unidos se solidifica, se consolida como una superpotencia mundial en los Estados Unidos. Posteriormente, cuando llega el presidente Ronald Reagan era un presidente republicano de otra corriente, una corriente conservadora, ¿no? Además, una concepto distinta, que él ya lo que buscaba justamente era su política de Reaganomics, que creía en el trickle-off economics, ¿no? Que era poder darle más libertad financiera o reducir los impuestos para los más ricos para que chorree hacia los más pobres, y que luego demostró que no funcionó y tuvo que volver a subir los impuestos porque se estaba quedando en déficit financiero, tuvo problemas de déficit en el país. Quería aclarar eso para hacer un fact-checking y asegurar. No, seguro. Lo que sí, un ejemplo, bueno, son opiniones, obviamente, y acá respetamos a todos. Eso sí, por supuesto. Las opiniones acá... Yo me quedé callado y escuchaba y está bueno. Por eso yo, a mi opinión, también veo que Bush salió en contra de Trump y están en el mismo partido. No están, uno el demócrata y otro es el republicano. O sea, entonces, por eso me gustaría ver, como dijo Enrique. Sí, y una vez más, Lionel, como siempre lo hemos dicho, en este programa no buscamos interferir o llevar a nadie a darles información que lleve a preferir un lado político o el otro. Acá estamos tratando de darle los datos como son, los datos reales, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, y por eso quería hacer esa aclaración histórica y de los récords que existen. Está bueno. Entonces pasamos con el siguiente invitado que tenemos también para hablar sobre la industria aeronáutica, lo que está sucediendo. Tenemos a Christoph Pope, especialista aeronáutico desde los Estados Unidos. Bienvenido, Christopher, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, disculpa la tardanza, lo que pasa que, bueno, tuvimos que aclarar, obviamente, siempre que cerramos con un invitado, damos, obviamente, una reflexión o lo que fue el bloque anterior. Pero, bueno, a ver, cuéntanos, Christopher, me gustaría que te presentes a la audiencia, para que te conozcan, quién sos, dónde estás hoy en día. Los saludo desde Chicago, donde estoy residiendo recientemente. Hasta hace un año estaba en la Argentina, durante 6 años trabajando para una compañía global aérea. Hace 30 años que trabajo en la industria. Bien, muchas gracias. Ahora, coméntanos un poco
¿Cuál es la situación actual? Coméntanos sobre la industria aeronáutica, las aerolíneas, cómo está cambiando y cómo puede influir, digamos, lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia. Bueno, no es novedad que la industria probablemente es una de las más golpeadas, sino la segunda más golpeada por la pandemia. Y esto viene desde marzo, desde que inició. El golpe ha sido muy fuerte para la industria y para todos los proveedores alrededor del ecosistema. Para que tengan una idea, la crisis de septiembre 11 impactó a la industria aérea más o menos en un rango de pérdidas medido por IATA a $20.000 millones en el 2002. En este momento IATA está pronosticando las pérdidas globales de líneas aéreas en el 2020 por $80.000 millones, 4 veces las pérdidas de lo que fue el impacto de septiembre 11. Como sabemos, es una industria de bajos márgenes con alto grado de costo fijo, por lo cual adaptarse a un entorno como el actual toma mucho tiempo y requiere mucho efectivo, mucho cash, ¿no? Y eso es lo que las compañías están haciendo, un entorno de preservación de efectivo la mayor parte del tiempo, y asegurándose de que maximizan una flota limitada para cumplir las necesidades del entorno actual. La caída de demanda es estrepitosa. Vimos a principio de la pandemia que la caída de demanda fue casi cero. Las líneas aéreas no estaban tomando reservas, al contrario, estaban cancelando reservas a diario. La métrica que se medía en las compañías aéreas es cuántas reservas perdimos el día de ayer, no cuántas reservas ganamos. A través de los meses esto ha progresado y en cierta forma hay un equilibrio en este momento en algunos mercados entre capacidad y demanda de pasajeros, pero estamos a niveles, como para que tengan una idea, de vuelos en Norteamérica, que sería uno de los mercados más abiertos del entorno. Hay un 50% de capacidad año contra año en octubre. En Latinoamérica está cerca del 40% en vuelos año contra año, y eso no incluye asientos. Los vuelos, estamos midiendo número de vuelos, no necesariamente el número de sillas, ¿no? Las sillas obviamente es una cantidad mucho menor. Quizás esos números de vuelos también tengan que ver con mucha actividad de carga que está compensando en cierta forma la caída de pasajeros, pero no obstante la crisis es significativa. Yo te quería preguntar, Christoph, ¿no notas que muchas aerolíneas obviamente se tuvieron que reinventar? Ejemplo, la aerolínea sudafricana que sacó todos los asientos de... Bueno, acá en el programa lo dijo Hugo Alconada-Amón con su libro, cuando lo vino a presentar, que entrevistó a un CEO de la compañía y decía que, bueno, que ellos se vieron que se les venía la ola encima y decidieron sacar todos los asientos de los aviones y convertirlos en aviones de carga. O sea, ¿cómo eso repercutió? ¿Sabés si esto solamente lo hizo esta aerolínea o hay varios que lo hicieron? O sea, ¿cómo...? Es una actividad que se está dando. Hay muchos vuelos que están operando con carga. Te diría que no hay avión que esté operando en el mundo, por a mi entender, que no tenga la panza del avión completa. Y arriba, tratando de reconfigurar vía kits especiales espacios que eran tradicionalmente con asientos, a espacios para poder carga, y hay 2 o 3 proveedores en la industria que están ayudando a las compañías a hacer ese cambio. Pero desde el punto de vista de lo disruptivo que es este momento, les diría que la pandemia está obligando a las compañías a definitivamente reinventarse mientras están corriendo en un entorno de manejar la crisis, ¿no? Entonces, en el entorno de manejar la crisis, gran parte del trabajo es alrededor de ganar la confianza, alrededor de la limpieza, la higiene, crear contextos de confianza para los pasajeros para volver a volar cuando estén conscientes y deseando volar. Se ha demostrado mediante muchos estudios que el nivel de contagio arriba de un avión, a pesar de lo que quizás Vox Populi cree, es uno de los más bajos, si no los más bajos que hay, similares al entorno de cirugía de un hospital por la circulación del aire. Pero igual hay muchos entornos de contacto entre gente subiendo, yendo y viniendo que todavía hay que manejar. Hay compañías que están haciendo pruebas de vuelos burbuja, donde se testea a todos los pasajeros antes de subir al avión, garantizando un entorno de burbuja completo. Hay estados, el estado de Hawái en Estados Unidos está creando un entorno donde toda persona que viene testeada, entonces un entorno donde la isla está relativamente protegida. Eso se está viendo en Latinoamérica. Muchos países han reabierto recientemente
Perú, Colombia, etcétera, con protocolos de testeo, Panamá con protocolos de testeo, y eso está permitiendo que la gente vuelva a volar. Y desde el punto de vista de reinvención, aprovechar la pandemia como reinvención, creo que hay dos modelos que se están viendo en general. Uno es la reestructuración económica, financiera, del balance de la compañía, y compañías que no han tenido la posibilidad de recibir asistencia crediticia de sus gobiernos han optado por los capítulos 11 en Estados Unidos, muchas empresas de la región, Avianca, Aeroméxico, LATAM. Eso les permite reestructurar sus deudas en un entorno controlado, controlado dentro de la corte, con los bancos y los dueños de los aviones. Y otras líneas aéreas también están aprovechando esta oportunidad para crecer agresivamente en mercados que quizás tenían una participación secundaria y tomando una participación primaria. El mejor ejemplo en la región es Volaris, que históricamente ha tenido un 20-30% de participación en el mercado, y en este momento, debido a su campaña tan agresiva de crecimiento, mientras que sus competidores están manejando la crisis de otra manera, ha llegado a un 50% de participación. Incluso piloteando productos de suscripción, que son modelos de suscripción que la industria históricamente no ha incorporado. Hoy en día Volaris está probando un producto de suscripción donde uno se suscribe para tener una X cantidad de vuelos a precio fijo durante un periodo de tiempo, algo extremadamente innovador en una industria donde el precio del pasaje es lo más variable en toda circunstancia, ¿no? Christoph, ¿y qué opinás, siendo argentino, sobre la aerolínea argentina de banderas, que lo que se está viendo que prácticamente se está quedando solamente la aerolínea? ¿No crees que eso es perjudicial para un país cuando que no haya competencia de tantas aerolíneas? De hecho, por lo que se decía esta semana, querían cerrar, ya prácticamente está en vías de cerrar el aeropuerto del Palomar, uno de los aeropuertos donde volaba una low cost bastante conocida, Flybondi, y que hoy en día tuvo que sacar los aviones fuera del país, porque la verdad que no era rentable estar acá adentro. Sí, el contexto competitivo siempre es mejor para el consumidor y el pasajero. En tanto y en cuanto haya mayor competencia, siempre va a trasladarse a mejores precios, mejores servicios, mejores beneficios para todos. Está demostrado que hay compañías con muchísimo interés en ingresar a la Argentina, no solo Flybondi. JetSmart, en su proceso de crecimiento hacia Perú, también ha manifestado que quiere seguir creciendo en la Argentina. Así que desde el punto de vista de un observador de la industria, me encanta ver entornos en los cuales distintos modelos de negocio pueden coexistir y generar mayores oportunidades de crecimiento. Porque es algo muy importante para destacar, es el valor económico que las líneas aéreas traen a la economía de una ciudad, de un país, de un entorno geográfico. Y muchas veces distintos modelos de negocio y distintos productos atraen distintos perfiles de clientes y distintos segmentos. Y hay líneas que están enfocadas en tráficos más corporativos o clientes más internacionales, y hay líneas que buscan productos más locales. Estas líneas aéreas de productos low cost, por ejemplo, generan un estímulo a la demanda que una línea aérea tradicional normalmente no ha podido generar. Así que eso sería extremadamente positivo para las economías regionales de la Argentina, por supuesto. Igual. ¿Y qué perspectivas tenés para el 2021, más o menos? ¿Cómo ves el tema aeronáutico? ¿Vos qué crees? ¿Que se va a recuperar tan fácil? O sea, ¿le va a costar varios años en poder recuperarse? Esta es una industria resiliente, lo ha demostrado a través de todas las crisis que ha vivido, crisis del petróleo, crisis económica, se adapta muy fácil. Pensemos que las fábricas de las líneas aéreas, los aviones tienen alas, permiten que las líneas aéreas reubiquen capacidad y desplacen oferta adaptada a la demanda. Tanto en cuanto haya demanda, las líneas aéreas van a poder adaptarse a ese contexto global de demanda, y se está viendo en Asia, se está viendo una reactivación del tráfico en Asia. La pregunta realmente va a tener que ver es cómo se transiciona este periodo. Para mí hay mucha claridad en dónde vamos a terminar. ¿Vamos a volver a los niveles que teníamos en el 2019? Estoy convencido que sí. La pregunta es cuántos años va a tomar llegar a eso. Y el proceso de la vacunación, y viendo estas dos vacunas que ya han tenido resultados muy positivos, cómo esa distribución y esa vacunación va a ocurrir, va a generar confianza
los viajeros. Los protocolos que cada país ponga en aceptar gente vacunada y permitirle a las líneas aéreas incorporar esos pasajeros, creando estos entornos de seguridad, yo creo que lo único que van a hacer es generar una necesidad de la gente a volver a volar. Creo que todos queremos viajar, te estamos necesitando conectarnos con gente, con nuestros seres más queridos, generar negocios, generar comercio, generar actividades de desarrollo. Así que simplemente una vez que la vacuna empiece a funcionar, yo creo que esto va a generar un desarrollo relativamente rápido para la industria, en un contexto donde también va a ser dependiente la industria de una reactivación económica global. En tanto en cuanto el PBI de los países se reactive, la industria se ve reactivando en la misma tendencia. Tal cual. Tema protocolos en la aviación, o sea, hoy en día, el IATA, lo que es, como organismo que se ocupa de controlar y de aplicar normativas. ¿Cómo fue? ¿Fue para todos iguales o les dio el libre albedrío a cada aerolínea aplicar su propio protocolo? IATA es una organización que ayuda a las compañías aéreas a establecer protocolos. Las líneas aéreas al final del día tienen que cumplir las reglamentaciones de cada país donde operan, no solo del país donde están certificadas y radicadas, pero a cada país a donde vuelan. IATA tiene un rol fundamental en esto, en generar estándares de trabajo, y lo ha hecho a través de toda su historia, donde las líneas aéreas interoperan producto de estándares que se han producido vía IATA. Los estándares de reglamentación y de regulación no los establece IATA, los establecen los distintos gobiernos. Y en este momento hay que decir y resaltar que los gobiernos están trabajando desde una manera muy introspectiva, proteger sus fronteras y proteger sus ciudadanos, que es totalmente entendible como función de los políticos. Pero la realidad es que tiene que haber una coordinación internacional a través de la OASI, un ente regulador en la cual los distintos gobiernos y administraciones públicas pueden establecer protocolos internacionales. Se ha hecho a través de migraciones, pasaportes, visas. Lo mismo debería ocurrir en un entorno como este. Si nos vamos al mundo en el cual comparamos las vacunas, el protocolo de vacunas que existe hoy en día con la fiebre amarilla, por ejemplo, donde hay una documentación, donde la persona presenta distintas documentaciones para certificar que tiene vacunación de fiebre amarilla, eso es inescalable en un entorno de la masividad en lo cual vamos a encontrarnos. Entonces los gobiernos y la industria tienen que trabajar en colaboración para establecer estándares que no pongan a la línea aérea en el medio, en una situación de poder mirar un certificado de una farmacia y determinar si ese certificado emitido por una farmacia en otro país del mundo realmente es aceptable por una autoridad de sanidad en un país de destino. Creo que ese entorno todavía tiene un tiempo para estar normado y hay muchísimo trabajo por parte de IATA y por la OASI de establecer esos estándares. Buenísimo. Bueno. No sé, Giovanni, ¿querés? No, sí. La verdad que información muy, muy importante la que nos has traído el día de hoy sobre la industria aeronáutica y espero que podamos tener muy pronto también con más información para que de repente cuando hayan nuevos cambios en la industria, esperemos que, porque estamos viendo muchos cambios realmente como mencionabas. También hemos visto ahora que se están comenzando a aparecer muchas tecnologías también aeronáuticas limpias, ¿no? Estamos viendo aviones, por ejemplo, que van a empezar a funcionar también con hidrógeno, por ejemplo, con un combustible alternativo. Sí. Eso realmente, por los protocolos que se establecieron y los objetivos que los distintos países fueron firmando a través del Tratado de París, muchas industrias han empezado a trabajar con la industria para ir bajando la huella de carbono de producción, y esa línea de desarrollo tiene que continuar definitivamente. Es un objetivo principal de muchísimas compañías aéreas, incluso de varios gobiernos, especialmente europeos, ¿no? Así que ese entorno, yo creo que eso va a ser algo que lo cual vamos a convivir por los próximos años, una vez que esta crisis esté detrás nuestro. Exacto, incluso hay una compañía que desarrolló un avión de energía solar y lo probó y todo, y por lo que se vio funciona. O sea que creo que cruzó el Atlántico. ¿Cómo? Cruzó el Atlántico volándolo. Es verdad, sí. Bueno, o sea, a ver, está bueno. Yo creo que innovar, eso no quiere decir que no va,
que van a seguir, obviamente, siguiendo las otras aerolíneas y con el mismo combustible, pero la idea es, como decís vos, es bajar un poco la huella de carbono, que creo que eso es lo que todos los países están... Conforme van avanzando la tecnología, se va haciendo más económico la tecnología, ¿no? Se hace más accesible y los más van a poderlo aplicar, ¿no? Sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que los balances de las compañías aéreas posteriores a esta crisis van a estar extremadamente exigidos. O sea, todas las compañías aéreas están extendidísimas en su deuda para poder manejar una crisis como la actual. Repagar esa deuda va a ser la prioridad número 1 de la mayoría de las compañías aéreas, obviamente manteniendo seguridad, acceso, productos, servicios, pero la prioridad también va a ser, en virtud del beneficio de sus accionistas, empezar a recalibrar esos balances a 2 o 3 años de hoy a un entorno donde la carga de deuda no sea tan fuerte sobre el costo operativo de las compañías aéreas. Y en ese entorno va a haber muchísimo más incentivo, una vez pasado, para empezar a hacer inversiones disruptivas en tecnologías nuevas como turbinas, aviones, etcétera, que bajen muchísimo más el consumo, ¿no? Y bueno, ¿crees que esa carga, que bueno, obviamente que tienen que recuperar, no va a incidir en el servicio al usuario? Ejemplo, si antes te daban un lunch arriba del avión o no sé, o lo que fuese, ya lo van a empezar a sacar. ¿Cómo lo ves eso? Y eso es una realidad que vamos a tener que convivir y se está viendo. Incluso ayer 2 compañías europeas anunciaron que no van a ofrecer servicio de comida gratuito a bordo de sus vuelos intereuropeos. Algo que era un paradigma que parecía no poderse cruzar en un entorno también donde operaban compañías de bajo costo altamente exitosas como Ryanair y EasyJet. Esas líneas aéreas internacionales en Europa decidieron, a producto de un esfuerzo de reducción de costos, empezar en este entorno. Esa es una decisión que cada compañía va evaluando basado en sus costos, ¿no? ¿Perdón? Lo entiendo en la low cost, que el pasaje es extremadamente barato, como decir, bueno, ok, entonces, no te cobro este pasaje, pero no te ofrezco el servicio. Pero si vamos a suponer una aerolínea me está cobrando el doble o el triple, un ejemplo, si viajo en business o lo que fue, o en turista, pero te cobran el triple y no te dan nada a bordo, me parece que, bueno, no sé si ahí a la compañía le beneficiaría o no. Porque el entorno competitivo de la industria aérea es extremadamente agresivo. El precio es el que manda alrededor de la demanda. Un cambio de precio mínimo mueve altísimamente la demanda. Entonces, la compañía aérea tiene que encontrar, de acuerdo a los mercados y la demanda y la expectativa de precio que tiene cada consumidor, determinar cuál es el mejor valor que puede ofrecer a esos clientes. Y se ha encontrado en muchos mercados que realmente los clientes están apreciando este entorno en el cual pagan por lo que usan y no pagan por lo que no usan, pagan por lo que consumen y no pagan por lo que no consumen. Gran parte de las líneas aéreas no están dejando de ofrecer comida, simplemente están decidiendo ofrecerlo y cobrarlo a los clientes que tengan deseo de consumir comida a bordo, o deseo de despachar un equipaje versus no despachar un equipaje. Creo que ese modelo en el cual un pasaje aéreo incluye un montón de elementos y están incluidos en el precio, ha limitado muchísimo a las líneas aéreas a poder seguir bajando ese precio y poder competir en un entorno altamente competitivo como vos describías. Y lo que pasa es que, claro, creo. En la mayoría de los mercados se encuentran un punto intermedio. Lo que pasa es que, Christopher, una cosa es un vuelo intraoceánico, o sea, que me voy de Argentina, vamos a suponer, a Europa, y si vas con chicos y vos mismo necesitas comer algo, porque obviamente son 12 horas de vuelo, ¿me entendés? Te entiendo y lo he hecho, lo entiendo perfectamente y entiendo el desafío. Lo importante, creo que desde el punto de vista de la industria y desde el consumidor, es entender las reglas en las cuales uno está comprando ese pasaje, saber que ese pasaje no incluye los siguientes beneficios que anteriormente los incluye, para poder planificarlo de esta manera. Lo dejaremos al libre mercado a que lo definas, ¿verdad? De mi manera de ver, creo que la industria lo ha demostrado. La industria en los últimos 20 años ha demostrado que el consumidor y el cliente está dispuesto a pagar por lo que usa y no por lo que no usa. Así es. Muy bien, muchas gracias, Christopher, por tenerte aquí en el programa, y espero que te tengamos muy pronto una vez más. Un gusto acompañarlos y muchas gracias. Hasta la próxima. Buen día.
Christopher Pope, especialista aeronáutico desde los Estados Unidos. Sí, es un tema muy importante saber. No, yo pensaba... Aparecen alternativas. Te vas con tu familia desde los Estados Unidos y viajás hasta, no sé, vamos a suponer, viajás a Italia, y si tenés hijos, ¿cómo? Es lógico, obviamente uno sabe, o sea, en el momento que uno compra el pasaje, pero si vamos también a poner, si una aerolínea de primera clase, o sea, de primera, vamos a suponer, la aerolínea más importante de los Estados Unidos, me cobra $1.000 un pasaje y no me ofrece nada a bordo, y tengo una low cost que me cobra $500, vamos a hacer algo hipotético, es obvio que todas las personas van a ir por la low cost, porque... Exactamente. Esa es justamente una de las bendiciones de tener libre mercado, porque va a haber competencia que no va a permitir a unos hacer ciertas cosas que les va a hacer dañino, porque va a haber otro que va a ofrecer, como lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? También detrás de cámaras, por ejemplo, de una empresa en el Perú que sacó un producto para competir con Red Bull, mientras que Red Bull ofrecía su producto por 10 soles, un producto peruano muy similar al Red Bull, salió por el precio de únicamente 3 soles, ¿no? Entonces, competir con la marca, y eso ayudó a que el precio del Red Bull bajara también en el mercado, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios. Bueno, y hay algo que dijo, eso de verdad, que también lo decíamos antes del programa, que prácticamente las personas están eligiendo lo que quieren ver y cuándo lo quieren ver, y pagan por lo que quieren. Entonces, es como que también se está bajando la suscripción del cable, del típico cable. Hoy en día, al final el mercado se va a definir solo. Exactamente. Eso es lo bueno. Yo creo que es. Vamos con el tercer invitado. Así es. Vamos rápidamente ahora con Julio Birdman, que es analista político desde Argentina, desde Buenos Aires, ¿verdad? Con quien hablaremos un poco también su perspectiva desde Buenos Aires de lo que está sucediendo en el Perú ahora con la salida de Manuel Merino luego de que se vacara al presidente Martín Vizcarra. Ahora ingresa el nuevo presidente a los Estados Unidos luego de ser definido en el Congreso interinamente, solamente está ingresando de manera interina hasta las elecciones que se darán en el próximo año, en el 2021. Bienvenido, Julio, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista, para conocer un poco tu perspectiva también desde Buenos Aires sobre lo que está pasando en el Perú en las elecciones, y cómo esto podría también afectar o impactar de repente también a nuestra región, ¿no? Bueno, Perú ya merece un análisis más de tipo sistémico o estructural, porque es un país que tiene una enorme inestabilidad política desde hace muchos años, décadas, te diría que desde la emergencia del fujimorismo en adelante, y sobre todo desde la caída de Fujimori, el Perú viene en un continuo de presidentes que se ven asediados o no terminan su mandato, o bueno, en este caso tenemos una inestabilidad también bastante pronunciada, y muchas veces se ha buscado explicar esto en términos institucionales, ¿no? Perú tiene una combinación aparentemente muy poco feliz de ausencia de partidos políticos de orden nacional, con un Congreso con mucho poder, mucha fragmentación parlamentaria, porque hay bloques muy pequeños, y además presidentes que tienen poca popularidad y suelen tener poco apoyo parlamentario. Todo eso se conjuga con la facilidad para que los parlamentos desplacen presidentes con diferentes motivos, ¿no? Claro, sí. Vemos, como tú dices, muchos analistas en el Perú, por ejemplo, repiten eso, ¿no? Que los partidos políticos en el Perú son muy débiles frente a, por ejemplo, a otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde el número es menor, solamente existen dos partidos principales, que son el republicano y el demócrata, por ejemplo, en los cuales son muy sólidos y tienes diferentes alas y corrientes políticas que discuten dentro de cada uno de esos partidos y que van influyendo y van tomando poder poco a poco en cada uno de estos y van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos visto desde 1930 a 1970 el Partido Republicano, como decíamos hace unos momentos atrás con nuestro primer invitado, la fuerza que tomó el liberalismo con, por ejemplo, Nelson Rockefeller, quien lideraba el movimiento liberal
republicano, ¿no? En el partido, mientras que luego en 1960, 70 fue que ingresa Reagan a cambiarlo todo, ¿no? Con un movimiento conservador, ¿no? Y en el Partido Republicano volteando un poco las piezas y cambiándolo todo, ¿no? ¿Cómo es que tú ves, por ejemplo, tú ves la posibilidad de que en el Perú o en los países latinoamericanos podamos llegar en algún momento a un sistema como el americano, en el cual existan dos partidos de esta manera? Ahora, tomando en cuenta que acá mismo en los Estados Unidos se está criticando mucho también este sistema de los partidos. Yo creo que no, porque América Latina tiene otras características que hacen que tenga otros modelos de partidos políticos. De hecho, en América Latina lo que suele ser predominante son las coaliciones y los frentes electorales, y los partidos políticos fuertes son una situación muy excepcional. Tal vez en Uruguay tengamos un caso de estas características, en Paraguay, en algunos que otros países, pero en general el formato tiene que ver con la formación de mayorías detrás de alianzas de partidos que luego tienen diversos niveles de inestabilidad en el gobierno. Tampoco Estados Unidos es un modelo interesante para América Latina, y menos hoy, porque Estados Unidos hoy está mostrando muchas falencias en su sistema y su régimen político, por el hecho de que justamente cuando surge, como está pasando ahora, una polarización en los dos partidos del sistema, se demuestra que también hay ciertas debilidades intrínsecas, y hoy Estados Unidos está a la puerta de lo que puede ser una resolución muy, muy difícil de la sucesión presidencial. Pero creo que América Latina en general, porque hay muchas Américas Latinas y muchos modelos políticos en América Latina, no va a producir esos grandes modelos bipartidarios con base en el Congreso como Estados Unidos. De hecho, bueno, fíjate, el caso peruano es de inestabilidad de gobierno disparada por el hecho que el Congreso tiene fuerza. Es el país con un Congreso más fuerte, el sistema más congresional como sucede en Estados Unidos, que también tiene varias amenazas de impeachment a los presidentes, solo que se viven con menos dramatismo que en América Latina. También el sistema paraguayo, por ejemplo, tiene un Congreso muy fuerte, y eso también ha logrado intervenir en el caso de varios presidentes que han sido destituidos por parte del Parlamento. El caso de Lugo es el más reciente. También tiene Congreso fuerte Brasil, también tuvo instituciones presidenciales, dos, el de Dilma Rousseff y Collor de Mello, ambas muy polémicas. Por lo tanto, en América Latina lo que más estabilidad provee a los sistemas políticos son los sistemas presidenciales fuertes. Chile, por ejemplo, es uno de los países más estables, que es el país más presidencialista de todos, ¿no? Es decir, la América Latina tiene otras características de su sistema político y tal vez probablemente otras soluciones. ¿Es que cómo está saliendo, cómo va a salir el Perú ahora con la elección del nuevo presidente de esta situación en la cual, si bien muchos organismos internacionales, regionales y internamente también en el país dan la elección del presidente Sagasti. Don Sagasti, lo ven como de manera positiva, como alguien que busca unir una vez más al país y traer la estabilidad, no solamente social, sino también económica, y con un presupuesto también módico. ¿Crees que se podrá mantener esta suerte hasta que lleguemos a las elecciones, ya que, lo repito, hay todavía muchos grupos en el interior del país que todavía no están contentos con este resultado? Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Sagasti hace varios años. Es una persona que me parece muy valiosa, es alguien que proviene más bien del mundo de la academia y de la consultoría en organismos internacionales, el Banco Mundial y otros organismos de este tipo, un especialista en desarrollo económico, que es una persona que ingresa a la política partidaria hace poco tiempo, una persona grande que ya tiene 76 años y que se incorporó hace poco a la política partidista. Antes tenía otro perfil. Me parece una persona que tiene un prestigio y una capacidad de diálogo que en este momento Perú necesita en el marco de la crisis, y creo que va a poder cumplir bien esa función de la transición.
Lo que queda en la duda en el Perú es qué viene después de la transición, ¿no? Porque las elecciones, como bien decías, son en 5 meses, así están previstas, y hasta el momento no están claros los escenarios para las elecciones. ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Qué opción va a presentar el fujimorismo, que ha demostrado en las elecciones previas que también tenía una fuerza remanente? Me parece que lo que queda por delante es probablemente una transición que se pueda llegar a completar, sobre todo si Sagasti logra calmar los ánimos en Perú, pero el interrogante que tenemos todos es cómo va a ser Perú para construir para el próximo periodo un partido político o un liderazgo político fuerte, con fuerte presencia en la opinión pública, en el Parlamento, y obviamente que gane la presidencia con una buena cantidad de votos, ¿no? Porque el sistema político sigue estando muy fragmentado en su oferta, ¿no? Tal cual. ¿Y crees, Julio, que, a ver, todo lo que América Latina, porque, a ver, Perú parecía como Chile, parecía un país que se estaba recuperando, o sea, estaba andando bien, y de pronto, ¡bloom!, o sea, estalla a pedazos, o sea, bueno, me hace acordar un poco también acá a Argentina, como, bueno, nosotros creo que le vamos ganando, ¿no? Porque en una semana tuvimos 5 presidentes. O sea que, bueno, dentro de todo, o sea, no están, o sea, nada, pueden, o sea, están, pero pueden, o sea, nosotros estuvimos peor todavía, o sea, no están tan mal. ¿Vos creés que, por qué se llega a esto? O sea, ¿por qué en América Latina hay países que está todo bien, parece que está todo bien, pero después parece una olla a presión y explota enseguida? Me gustaría saber tu opinión, o sea, porque lo vimos con Chile, lo vimos con, bueno, ahora lo vimos con Bolivia, lo vimos con Perú ahora, bueno, no sé, esperemos que no lo veamos más. Bueno, mencionaste varios temas. En primer lugar, Argentina. Argentina en realidad parece como, si bien uno puede hacer comparaciones con aquella fatídica semana de la primera semana de enero de 2002, en realidad Argentina es como lo contrario, ¿no? Porque Argentina es un país que está políticamente estable, los gobiernos cambian de signo político sin gran problema, las coaliciones llegan al poder con muchos votos, por lo general logran como la mitad de los votos de diferentes formas. Exacto, te puede gustar o no, pero llegan con amplia mayoría. Sí, lo que es inestable en Argentina es la economía, ¿no? La política es estable, la economía es inestable. En Perú pasa todo lo contrario. La economía crece a ritmo sostenido hace muchos años, ha sido una de las historias de mayor éxito macroeconómico de la América Latina de las últimas décadas, si bien con pocas consecuencias sociales, porque en Perú crece la economía, pero no llega hacia la población peruana, que sigue con niveles de pobreza muy altos y con niveles de, entre comillas, derrame muy bajos. La ciudad de Lima, por ejemplo, son 2 o 3 barrios de gran poder adquisitivo y el resto de la ciudad es una ciudad que vive con muy mala calidad de vida para los limeños. Es decir, Perú todavía tiene una cuenta pendiente con la distribución del crecimiento económico. También tiene problemas, obviamente, de criminalidad muy fuerte, porque tiene ahí un floreciente mercado de drogas. Ya hace algunos años que Perú es el principal productor de cocaína del mundo, superó a Colombia, y buena parte de la violencia subyacente de la sociedad peruana tiene que ver también con todo eso. Por tanto, Perú tiene otro tipo de problemas. Pero creo que en América Latina, si se puede trazar una suerte de denominador común a todos los casos recientes, vos mencionaste todos los países que antes de la pandemia sufrían protestas populares fuertes, en Chile, Ecuador, Colombia, bueno, Venezuela, que es un caos, pero es otra historia la venezolana. En general, estos ciclos tienen que ver también con las economías que se retraen, ¿no? En América Latina, evidentemente, hay una sensibilidad social fuerte, sobre todo en la América del Sur, y hay respuestas sociales fuertes a los momentos de contracción económica. Yo creo que América Latina en este momento, el escenario más optimista es que salga de la pandemia con la B corta, ¿no? Con el rebote hacia arriba, y que eso permita mayor estabilidad social para sus gobiernos. En algunos casos probablemente esté más cercano el escenario, en otros, como el caso argentino, parecen más inciertos. ¿Crees que es un actor principal en nuestra región que va a permitir, digamos, reactivar la región? ¿Será Brasil, tal vez? Bueno, Brasil es una incógnita porque Brasil, por un lado, tiene buenos números domésticos
la economía brasileña sufrió obviamente una recesión en el marco de la pandemia, pero no se desequilibró, sigue siendo un país con baja inflación, con alta cantidad de reservas, con bastante estabilidad macroeconómica general, en términos fiscales también, y al mismo tiempo es un país que tiene, en la era Bolsonaro, una relación con la región bastante particular. El Brasil actual no es una locomotora ni política ni económica a nivel regional, es un país que está ensimismado y que está buscando, sobre todo en la primera etapa de Bolsonaro, está buscando generar alianzas externas y, digamos, aislarse un poco sobre sí mismo y su crecimiento, una cosa parecida a lo que intentó Chile, a lo que logró Chile, sobre todo desde los años 90 en adelante, o antes también. Yo creo entonces que la región hoy no tiene un proceso político regional claro, y cuando carece un proceso político regional claro, también son inciertas sus destinos económicos regionales claros. Por lo tanto, la región hoy parece un conjunto de países que merecen ser analizados de forma separada, y es muy difícil encontrar denominadores comunes regionales, salvo lo que proviene de los shocks externos, como puede ser, ojalá sea así, una subida de precio de las commodities. En los agroalimentos, en los últimos 2 meses vimos que la soja ha subido bastante, un precio que afecta mucho a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, y también suben los minerales. Chile hoy está un poco aliviado por la suba del cobre, que está en sus mayores precios en los últimos 3 años. Hoy parece que la propuesta de la región es la recuperación de los precios de los productos primarios que exporta, y no tanto una apuesta a mecanismos o instrumentos regionales para coordinar las macroeconomías y los comercios intrarregionales. De acuerdo. Muy buenos datos. Ahora, para cerrar, quisiera poder hacerte una pregunta muy especial. ¿Cuál es tu perspectiva para la región en general? En vista, bueno, ya estamos casi a puertas del 2021, pero ¿crees que nuestra región se recuperará rápidamente, digamos, en términos generales? La región podrá, ¿cuál será esta figura que podamos ver a nivel regional? ¿Cuál va a ser la recuperación? Difícil hacer pronósticos en este contexto de la pospandemia. Ni siquiera sabemos cuándo termina la pandemia y cuándo va a estar América Latina plenamente recuperada del shock. América Latina es una de las regiones más afectadas por el COVID-19, bueno, el continente americano en general, ¿no? Eso lo vemos en los números de los contagiados y de los muertos, y también los impactos económicos. Una de las hipótesis favorables para América Latina viene un poco de la reactivación de la demanda de recursos y de commodities por parte de China. China, que está prometiendo demandar más productos en términos de cantidades a mejores precios. Por lo tanto, ahí está, te diría, la única esperanza de América Latina en marcha. La América Latina de las últimas 2 décadas al menos, y es una historia muy antigua, pero las 2 últimas décadas sobre todo, fue muy sensible a las oscilaciones en los precios de los productos exportables provenientes de alimentos, minerales, energía y no mucho más. Por lo tanto, estamos todos esperando a que eso suceda. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos también, y ahí también la política de Estados Unidos, el giro político que pueda haber en Washington si finalmente se concreta una asunción pacífica del Partido Demócrata a la presidencia, es cómo va a ser la triangulación con China, porque da la impresión que esta nueva China, posiblemente recuperada con más fuerza que otros países de la pandemia del COVID-19, va a ser un factor importante para América Latina, pero va a tener seguramente otras condiciones y otras herramientas para jugar. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si China quiere comenzar a comprar productos agropecuarios o minerales en yuanes y no usar más el dólar como herramienta de comercio exterior? Sería un cambio revolucionario para América Latina. Por lo tanto, para responder un poco sintéticamente a tu pregunta, que sin dudas requeriría media hora para analizarla con detalle, creo que de la salida del COVID-19, la forma en que China se involucra en la región y la forma en que se triangule la política regional entre los países de América Latina, sobre todo Brasil, México, los grandes,
Washington y China van a ser un poco los drivers del futuro de América Latina. Muchas gracias, Julio, por permitirnos estos minutos de conversar contigo y escuchar sus perspectivas para nuestra región. Ojalá que Muchas gracias podamos tener pronto en el programa con otros análisis, obviamente, o sea, nada, claro que sí. Es muy interesante. Gracias. Hasta la próxima, Julio. Es Julio Bormann, analista político desde Argentina. Muchas gracias. Muy bien. Muy, muy interesante, creo que tuvimos un lindo programa, o sea, ¿no? De todas perspectivas diferentes. Así es, perspectivas diferentes. Es importante, como siempre decimos, acá no damos preferencia a ningún partido político, ni pensamiento político, ideología. Este es un programa económico, noticias económicas. Tratamos de traer la información más exacta, más precisa, con los datos de los negocios que usted necesita saber, que usted necesita mantenerse informado para tomar mejores decisiones cada día en su negocio. Pero es verdad que también no podemos omitir las cosas que están pasando en el mundo, como lo que es también político, porque también después repercuten en los negocios. Por eso, justamente hoy creo que fue un programa un poco, quizás tal vez, un poco político, pero esto también nosotros lo vamos guiando justamente con las preguntas, justamente de cómo afecta al mundo de los negocios. Porque si hay un caos en un país vecino, es obvio que se va a desestabilizar algún país seguro. Porque como lo decía Julio Bormann, va a desestabilizar a Argentina porque Argentina es el socio principal de Brasil, es tal cual. Así como lo ha dicho Julio Bormann y múltiples CEOs que hemos invitado también al programa y otros y analistas, ¿no? que dicen que es muy difícil poder hacer un cálculo de qué es lo que va a pasar el próximo año. Y la misma pregunta nos hacemos todos, ¿no? Hay muchos de los empresarios que nos siguen, que ven este programa, se hacen las mismas preguntas. ¿Qué irá a pasar? Hay mucha incertidumbre que va a suceder y por eso les traemos a cada uno de estos especialistas, analistas, CEOs, gente experimentada que les pueda traer su opinión para que puedan entender, todos podamos tener una idea clara de los diferentes modelos que se podrían presentar, ¿no? Cómo nos afectaría si se diera una situación u otra, o en qué momento se realiza o simplemente algo para, por ejemplo, las vacunas. Se estaba esperando que sucediera, se estaba apostando que sucediera antes de las elecciones y en realidad se ha dado después. Todavía no hay fecha para cuándo va a empezar la distribución de la No, pero igual, Giovanni, ya empezó a cerrar otra vez las economías. Por más que estén las vacunas, tampoco van a hacer un salvataje a la economía. Exacto, por supuesto. Pero las empresas que se cerraron, y bueno, o sea, eso, va a dar oxígeno a que, de acá en adelante, acá en Argentina, el presidente Alberto Fernández quiere vacunar prácticamente a todas las personas de riesgo de la población antes de fin de año. Yo les digo la verdad, está todo bien, pero ellos apuestan con la vacuna rusa, pero la vacuna rusa todavía ni siquiera salió de la fase 3, o sea, ninguna vacuna está, ni siquiera entró creo a la fase 3 la vacuna rusa. Entonces, hoy salieron a decir que están viendo más las perspectivas más con la vacuna de Oxford. Bueno, perfecto, pero yo creo, es más, ya salieron a decir que para marzo recién. Entonces, yo, a mi entender, y poco que sé de vacunas y de medicina, pero por lo que me estoy informando y lo que estoy escuchando de especialistas, prácticamente hasta mediados del año que viene, ahí podamos... Más allá, sí, yo diría que estaríamos hablando de hasta el 2022 probablemente, o sea, hasta que lleguemos al siguiente invierno de acá de los Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, el tema de ver una leve recuperación económica, porque el tema vacuna sí, vamos a suponer que la tengamos para abril del año que viene. Bueno, perfecto, pero eso no nos va a reactivar la economía en absoluto. Sí te va a ayudar, claro, pero... Va a haber un proceso de implementación. Hay que llevar esas vacunas a que sean distribuidas, que la gente quiera realmente vacunarse para reducir la proliferación del virus. No hay que confundir eso. Esto va a suceder en verano, donde también la carga viral va a ser más baja.
Y cuando lleguemos al siguiente invierno, y además que ya mucha gente ya debe haber pasado también por la enfermedad, ya desarrolló también sus propias inmunidad, ¿no? Entonces, vamos a ver una situación distinta. El siguiente temporada de invierno ya no va a haber, no se espera, al menos en base a los récords, digamos, en lo que se ha dado pandemias de ese tipo. Usualmente la tercera ya viene a ser mucho más suave, la segunda es usualmente la ola más fuerte y ya comienza a bajar, ¿no? Entonces, podemos esperar que luego de este invierno, ya a partir del verano que viene en los Estados Unidos, digamos, para a partir de mayo, ya estamos hablando de una recuperación económica un poco más tranquila, con mejores perspectivas, porque ya no estaríamos esperando un nuevo cierre económico. Aquí en los Estados Unidos en este momento ya estamos esperando que en muchas ciudades vuelvan a cerrar. Hay estados que ya están comenzando a poner más duras también sus lineamientos, ¿no? Y empezar a cerrar otra vez la economía. Hay quienes piensan que probablemente si es que no conseguimos contener el virus para cuando ingrese el presidente Biden, muy probablemente se decida cerrar durante un buen tiempo la economía, una cuarentena un poco más rígida, más dura, probablemente hasta de un mes. Hay muchos que están ya se está hablando de manera muy seria sobre esta alternativa, ¿no? Entonces, pero esto podría contener ya el virus mucho más fuerte, ¿no? Esperemos que las cosas se den mejor y que no afecte la economía y los negocios, porque por supuesto esto... No, creo que sería un cimbronazo si después de la vacuna, no sé, el virus mutaría y se haría más fuerte y bueno, ahí sí sería pero esperemos que no, y esperemos que no salga otro virus más, o sea, otro virus no sea el colmo del colmo. A ver si la contamos. Claro que sí. Pero un poquito de humor, hay que ponerle un poco de humor, gracias. Pero bueno, nada. Creo que, bueno, llegamos al final del programa, creo que estuvo lindo el programa, estuvo muy interesante, bastante opiniones diversas, y en el medio le metimos todo el tema de la aviación para, bueno, que obviamente que también es lógico en el mundo de los negocios, bueno, o sea, nos tenemos que trasladar, nosotros tendríamos que estar ahora allá en Washington haciendo el programa, y estamos tranquilamente a remoto, así que bueno, nada, esperemos que todo se solucione, y que bueno, que los negocios vuelvan a ser lo que eran antes, ¿o no, Giovanni? Porque también se trata ya un poco de hacer negocios por plataformas así. Así, bueno, hoy día tenemos Zoom, de repente mañana tenemos otras plataformas que están naciendo y que van a ser alternativas de repente mucho más avanzadas. Esto, como dijimos, lo hemos dicho a lo largo de este tiempo, ¿no? de pandemia, está cambiando todas las industrias, y realmente no se puede saber qué podemos esperar el día de mañana, qué innovación saldrá, y todos no nos queda más que la alternativa de adaptarnos, ¿no? Y aprovechar estas tecnologías para adaptarnos a esta nueva economía, esta situación en la que estamos. No sabemos con qué tecnología nos vamos a encontrar el día de mañana, pero sí sabemos que nosotros te la vamos a contar. Así que eso es importante. Así que llegamos al final del programa, les agradecemos muchísimo la presencia, o sea, ahí me estaban diciendo que hubo bastante repercusión en YouTube, muchos comentarios, eso es bueno, creo que está siempre con respeto, siempre respetando unos al otro, pero está bueno que dejen sus comentarios, que nosotros los vamos a trasladar, obviamente vamos a hacer algún análisis de las preguntas más influyentes, más polémicas, que si se quiere decir así. Y bueno, nada, nos encontramos el viernes, ¿no, Giovanni? Así es. Regresamos el viernes con más información, con nuevos invitados, trayéndoles toda la información que usted necesita para la toma de decisiones en su negocio. Así que síganos, déjenos sus comentarios, queremos saber qué es lo que piensan, déjenos sus preguntas sobre lo que está pasando en la economía y lo que le interesa saber para poder traer más información de relevancia para usted. Así que, y si quiere vernos en TikTok, como siempre decimos, ¿no? Porque estamos ya yendo a otras alternativas, estamos todos modernos. Podemos hacer algún Instagram, claro, así, o sea, aunque sea unos minutos en Instagram, más descontracturado, más, o sea, sin corbata, más al estilo casual, ¿no, Giovanni? A conversar un poco, de repente podemos hablar sobre
liderazgo, de invitarlos a invitar a otros líderes de la comunidad que también que nos comenten un poco sobre sus perspectivas, o lo que están viendo, cómo les ha afectado también a ellos mismos esta transición, entre otras cosas, ¿no? Coméntenos qué es lo que quieren saber y vamos a traerle mucha más información. Además, aprovecho esta oportunidad para dejarles saber que les vamos a traer muy pronto mucha información sobre bienes raíces en el área de Washington. Washington DC se está presentando, digamos, como una gran oportunidad de inversión en bienes raíces, ya con el ingreso de Amazon, el nuevo headquarters de Amazon aquí en el área de Arlington, que tiene un impacto de manera regional, grandes inversiones, como lo hemos venido diciendo ya desde hace más de un año en esta región, incluyendo megaproyectos como la línea morada, la refacción de todo el sistema del metro del área de Washington, y además el ingreso de muchas otras empresas tecnológicas también en la región que están impulsando el desarrollo y el crecimiento de la región, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, el crecimiento en el área de la región es bastante sostenida por la gran inversión y el ingreso de nuevos talentos de todas partes de los Estados Unidos y el mundo que están viniendo acá a vivir al área de Greater Washington. Es una gran... Y vamos a darle algunos tips de inversión, los que quieran invertir en los Estados Unidos, o sea, que puedan tener todo el alcance de su mano. Así es, les tenemos mucha más información muy pronto. Así que escríbanos, estaremos pendientes. Nos vemos muy pronto el día viernes. Hasta la próxima.